Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo, 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 23 de abril del año 2021. En esta mesa nos acompañan, como es costumbre últimamente, Marcia Collazo, buen día. Buenos días. Alejandro Val, ¿cómo te va? Buenos días. Juan Grompone. Buenos días para todos. Y Gonzalo Pérez del Castillo. Buenos días a todos y a la audiencia que nos acompaña siempre. Panorama de vacunas, vamos a repasarlo brevemente. Marcia, situación tuya. Ya está, tengo las 2 dosis. Muy bien. Alejandro. Una de Pfizer el domingo pasado en Sanidad Militar, porque me enteré de casualidad y salí corriendo a buscarla. Y no tengo nada que ver con Sanidad Militar. Aprovechaste de remanente. Salvo agradecerles. Bueno. Que me vacunan. Juan, ¿en qué situación? Segunda vacuna de Pfizer. ¿Y Gonzalo? No, yo estoy virgen todavía. ¿Esperando? El sábado, ahora me dijeron que el sábado 24. Bien. Me dan la primera vacuna de Pfizer. Y yo también recibí el anuncio que recibió Alejandro, que decía que iba a haber vacunas disponibles de las 9 a las 13 horas. Pero claro, yo no soy suficientemente uruguayo para presentarme a las 6 de la mañana, como hicieron los que se presentaron. Yo fui a las 7, ¿no? Así lo resolví. Claro que, digo, solo en el Uruguay pasa eso, que te dicen de las 9 a las 13 y empiezan a vacunar a las 6 de la mañana. No empezaron a vacunar, fue la cola, Gonzalo. La cola a las 6 de la mañana, mirá vos. Vamos a nuestro. Yo llegué a las 9 puntualmente, como corresponde, primero, yo llegué a las 9 y me dijeron, ya están todos los números repartidos, flaco, a las 9. Si dijimos de 9 a 13, ¿cómo te vas a presentar a las 9? ¿A quién se le ocurre? Tenemos 2 temas para conversar con ustedes hoy. Uno de la actualidad y quizás del futuro, podríamos decir. El otro del pasado. Vamos en orden. En el primer día de la cumbre sobre el cambio climático convocada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, varios grandes países contaminantes anunciaron ayer que asumen mayores compromisos para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. En el inicio del encuentro, que se desarrolló en videoconferencia, Biden dijo que Washington no esperará para abordar la lucha contra el calentamiento global, a la que consideró un imperativo moral y económico. No nation can solve this crisis on our own, as I know you all fully understand. Ninguna nación puede resolver esta crisis por sí sola. Todos, y en particular los que representan a las economías más grandes del mundo, todos tenemos que empezar a actuar. Los que tomen decisiones y hagan inversiones ambiciosas en su gente y en energías limpias van a ganar los mejores empleos del futuro y van a tener economías más resilientes y competitivas, decía Biden. Lo cierto es que antes de cumplir sus primeros 100 días en el cargo, y marcando el contraste con la administración anterior, la de Donald Trump, Biden tomó la iniciativa, congregó unos 40 líderes mundiales en esta cita de 48 horas con miras a preparar el terreno para la conferencia de la ONU que tendrá lugar en Glasgow, Escocia, en noviembre, donde se buscará mejorar el Acuerdo de París. Aquel pacto del año 2015 aspira a mantener la temperatura del planeta dentro de 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, el umbral requerido, según los expertos, para evitar los efectos más severos del cambio climático. Entonces, a ver, Gonzalo, empezamos contigo. ¿Cómo viste? El iconoclasta acá es Juan. ¿Y qué? ¿Y lo vamos a poner al principio al iconoclasta? Sí, para que largue la bomba. Se niega. Si no, ¿de qué vamos a discutir? Si no, tira la bomba Juan. No, empezamos contigo, Gonzalo. Empecemos con el mundo diplomático. Tú. Bueno, desde el punto de vista diplomático, evidentemente, esto es un gran paso hacia adelante. En que no se olviden que tú mencionaste el Acuerdo de París de 2015 y el señor Trump se retiró del Acuerdo de París en 2017, diciendo que no le interesaba, no andas a saberlo. ¿Qué excusa inventó esta vez para hacer semejante disparate? El tema del cambio climático
evidentemente es algo que se puede, como acaba de decir Biden en esa grabación, es una cosa que tenemos que enfrentar entre todos, como muchos de estos temas, y la pandemia lo ha dejado más claro que nunca. Hay temas que la humanidad tiene que enfrentar en forma conjunta, porque ningún país, por más fuerte que sea y más poderoso y más bombas atómicas que tenga, lo puede enfrentar. Ahora, yo creo que también son muy buenas estas conferencias para aclarar algunas cosas, porque hay mucho mito alrededor de todo esto. Hay unos mitos fantásticos, como por ejemplo que el Amazonas es el pulmón del mundo, y cosas por el estilo. Y hay cosas, ya ves, el acuerdo Mercosur-Unión Europea está trancado por las supuestas agresiones al Amazonas que el señor Bolsonaro estaría perpetuando. Es decir, la mayor parte del oxígeno que produce el mundo lo producen los océanos. Creo que es más del 72% del oxígeno lo producen los océanos. Y el Amazonas no es ningún pulmón del mundo, porque además los pulmones no producen oxígeno, los pulmones consumen oxígeno y producen anhídrido carbónico. Así que hay un montón de mitos sobre esto del cambio climático, que estoy seguro que Juan va a pulverizar en cuanto se decida hacer uso de la palabra. Y yo como introducción lo dejo por ahí porque nos han recomendado intervenciones cortas. ¿Quién les ha recomendado semejante cosa? ¿Quién sigue? A ver, yo estoy con la inquietud de si se larga Juan o si todavía va a esperar. Sí. No, va Alejandro. Mirá, va Alejandro. Bueno, retomando lo que dijo Gonzalo hace un minuto de que debería ser un problema enfrentar por todo el mundo, me trae y me convoca a lo que dijo el Papa Francisco en el día, creo que hace un par de días, cuando dijo que la pandemia del COVID nos ha enseñado esta interdependencia, compartir el planeta. Y ambas catástrofes globales, COVID y el clima, demuestran que no tenemos tiempo para esperar y es que esta es una tarea entre todos. Y todavía agregó una cosa muy curiosa, porque es una linda frase española. Dios perdona siempre, los hombres perdonamos de vez en cuando, la naturaleza no perdona más. Bueno, en realidad lo que el encuentro realmente hay que celebrarlo, ¿no? Es bastante asombroso que se hayan reunido prácticamente los líderes, salvo alguno de segunda categoría que aparece ahí cercano a nosotros. Los que se han reunido son los líderes de las principales naciones del mundo y de los principales generadores de este problema en la medida que se les puede llamar. China, la cuarta parte de las emisiones, esas emisiones que están creando el efecto invernadero, según dicen, provienen actualmente de China. Una China que hace 20 años no producía ningún efecto invernadero, pero bueno, ahora la cuarta parte. Estados Unidos más o menos el 12%, luego le siguen con menores cifras India, Rusia, Japón, y bueno, y nosotros con las vacas, ¿no? ¿Verdad? que nos atribuyen que la digestión de las vacas está generando problemas de efecto invernadero, cosa que la dimensión de este problema mundial es ridículo, pero bueno, la verdad es que sí lo han planteado, ¿no? ¿Verdad? Sí. De todas maneras, eso que decías Gonzalo también, de si se le puede exigir a Brasil cesar con la forestación en pro de la reducción del efecto invernadero, no deja de ser un tema interesante, porque no solo de Bolsonaro, sino desde antes, o sea, no es una cosa de último momento, se viene diciendo que, bueno, si Brasil constituye realmente, llamémosle el pulmón del mundo, como suelen decirlo, y quizás equivocadamente, pero de todas maneras, un gran contribuyente a bajar las emisiones de efecto invernadero. Si es así, ¿no tiene derecho a que se le compense de alguna manera por las naciones que justamente producen el efecto contrario de una manera descomunal? ¿Le podemos exigir, por ejemplo, a Brasil o al Uruguay con las vacas en una medida infinitamente inferior? ¿Le podemos exigir que cese la deforestación por este motivo y no compensarlo? Yo no digo ni que sí ni que no, digo que no es un problema menor y que quizás debería tenerse en cuenta. En fin,
veremos si ahora en noviembre, cuando se reproduzca este encuentro virtual en Glasgow, este asunto se plantea de nuevo. Ahora escucharemos a Marcia y después a Juan. Pero no sé, Gonzalo, me gustaría en algún momento tener algún comentario tuyo a propósito de las promesas que se hicieron ayer, ¿no? Las que se conocieron ya en el primer día, una especie de avalancha de promesas. Parecía que cada país de los que están involucrados quería mostrarse más ambicioso, más audaz, más comprometido, ¿no? Salvo China, Emiliano. Salvo China, China que se mantiene con reducir al 2060, los demás, incluso países que no se esperaba, sí se comprometieron para... Bueno, China se comprometió a empezar a reducir sus emisiones a partir del 2030. Pero ¿cómo hay que entender eso, no? ¿Cómo hay que entender hay que entenderlo, toda esta catarata de promesas, de compromisos? ¿Estamos hablando de planteos realistas? ¿Estamos hablando de gestos simbólicos en un momento que es distinto? ¿No? ¿Cómo es? Política. Mirá, lo provocamos y salió. Ya está empezando. No, yo creo que en la medida en que ciertos parámetros básicos de la economía cambien, yo creo que es concebible que se puedan reducir las emisiones de CO2. Por supuesto que sí, porque si nosotros pasamos, por ejemplo, a autos eléctricos, que yo creo que es una cosa totalmente al alcance de la tecnología hoy día, eso ya no más tiene muchísimos efectos, pero hay cosas que son... Hay cosas más de fondo que va a haber que cambiar. Es decir, el cuidado del medio ambiente tiene que entrar, y entramos un poco en lo que estaba diciendo Alejandro, dentro de la ecuación de la economía. Es decir, yo tuve, como ya he dicho en estas tertulias, bastante tiempo visitando el Amazonas con proyectos del PNUD y del Banco Mundial. Y francamente, con esta concepción de lo que es el desarrollo, que es explotar los recursos naturales en la forma más eficiente posible y venderlos lo más barato posible. Si esa es la concepción básica del desarrollo, no hay forma de preservar la Amazonía. Es imposible. Es absolutamente imposible. Tú tenés que cambiar los parámetros básicos, es decir, qué es lo que es el desarrollo. Y dentro de eso tiene que entrar la conservación del medio ambiente, cosa que no ha sido tenido en cuenta en el pasado. Bueno. Entonces ahora la gente se está dando cuenta que efectivamente les está empezando a rebotar. Ajá. Y por eso estas nuevas promesas y además, y debo decirlo, también porque si los Estados Unidos de América dicen que ellos no cooperan y van a seguir emitiendo, como decía el señor Trump, y volver a abrir las minas de carbón y todo esto, es absolutamente inútil que los demás hagan el sacrificio, porque acá es un sacrificio. Van a tener que renunciar a ciertos aspectos que han sido muy importantes de la economía. Bueno, eso es lo que tiene que cambiar. Está ahí agazapado Juan, pero falta que hable Marcia antes. Bueno, en realidad yo no soy especialista ni mucho menos en estas cosas, pero en el plano de la tertulia me atrevo a señalar ya lo que decía Francis Bacon, ¿no? El filósofo inglés del siglo XVII. A la naturaleza solo se la domina obedeciéndola. Muy importante, muy importante. Porque justamente Bacon establece, digamos, un racionalismo aplicado al conocimiento del mundo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocer las leyes de la naturaleza. Pero después tenemos que además respetar esas leyes. De acuerdo. Claro, porque ¿qué pasa? La primera parte, conocer las leyes de la naturaleza, bueno, me parece que hemos avanzado, tal vez trabajosamente, pero hemos avanzado por ese camino. La ciencia y la tecnología han avanzado por ese camino, pero falta una parte que a veces, yo siempre digo, ¿no? Confundimos mucho lo que es el progreso de la ciencia y de la tecnología con nuestra calidad humana, con nuestra actitud humana. Nuestra actitud humana no es ni científica ni tecnológica, es antropológica. Entonces, de poco sirve conocer las leyes de la naturaleza y conocerlas, no sé, lo más posible, Juan lo dirá mucho mejor que yo,
si no acompañamos con una actitud antropológica de respeto a esas leyes, que me parece que es nuestro gran desafío en este momento. Ni que hablar de toda esa otra parte de política internacional que, bueno, legítimamente podemos sospechar hasta dónde hay una buena voluntad en ese sentido, porque como también dice el refrán, de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno, ¿eh? Bueno, la dejo por aquí. Yo también quiero escuchar a Juan. Cuánto suspenso, cuánta expectativa. Ya no lo quiero escuchar más. Juan, te toca, Juan. Es tu momento. Bien. Yo creo que esta es una cumbre, la que se convoca es una cumbre política y que además tiene algo de opereta, por esto de que yo doy más y yo hago tal cosa y prometo tal otra cosa para dentro de 45 años que no lo voy a ver. El segundo país contaminante del mundo quiere embromar al primer contaminante del mundo. Es decir, Estados Unidos quiere ponerle obligaciones a China y que ninguno de los dos cumplirán. Eso es el fondo de la cuestión. Es decir, por eso Biden sacó la bandera acá. Esta es otra manera de combatir. Esto es otro acto de la opereta entre Estados Unidos y China. Y ahora vayamos al cambio climático. El cambio climático existió y seguirá existiendo hasta donde sabemos. Porque las glaciaciones que ha tenido el planeta lo muestran. Es decir, el planeta ha tenido 5 grandes glaciaciones, 5 grandes avances de los hielos, es decir, enfriamientos muy profundos de la temperatura de la Tierra y salida de esos enfriamientos. Es decir, la glaciación es el proceso de enfriamiento y el cambio climático es la salida de precisamente ese procesamiento. Hay 5 glaciaciones. Si buscan glaciaciones en Internet van a encontrar que tienen nombre y tienen las fechas de cuando ocurrieron. La última glaciación, que se llama glaciación de Würm, empezó hace unos 150.000 años y terminó hace unos 15.000 años. Precisamente, los hombres peleando contra los mamuts en el medio de la nieve son la imagen de esa glaciación que estaba ocurriendo, que todavía continuaba hace 15.000 años. Es decir, de modo que hace 15.000 años empezó a cambiar nuevamente el clima y a retroceder la glaciación de Würm y a subir la temperatura del planeta. Por ejemplo, los océanos por la glaciación habían bajado 100 metros sobre el nivel actual y luego comenzaron a subir hasta llegar al nivel actual o a lo que parece ser el nivel actual. Pero además de las 5 grandes glaciaciones, la Tierra tiene pequeñas glaciaciones. Es decir, hubo una pequeña glaciación que empezó hacia el año 1000 y que empezamos a salir hacia 1700 por allí. Esa glaciación, por ejemplo, tuvo consecuencias conocidas, históricas. Por ejemplo, fue lo que impidió que los vikings terminaran conquistando América. Es decir, los vikings podían viajar a América porque viajaban por el Mar del Norte, el Atlántico Norte, pero el avance de los hielos de la pequeña glaciación hizo que les impidiera, le cortaran esos viajes que hacían en verano. Hizo además que, por ejemplo, el país que nosotros conocemos como Groenlandia, Greenland, es decir, tierra verde, hoy no sea verde, está cubierta de hielo. Es decir, eso es todavía resabios de la pequeña glaciación. Entonces, es decir, que Groenlandia vuelva a ser un país verde es la salida de la pequeña glaciación. Es decir, que el cambio climático es un fenómeno natural. Es un fenómeno natural y que está ocurriendo y sigue ocurriendo. Entonces, el problema es cuál es la responsabilidad humana en todo este fenómeno. Y ese es el tema que es un problema político y no científico. Es decir, hacer el balance del efecto invernadero, del anhídrido carbónico y toda la influencia humana sobre las glaciaciones, es un problema bastante discutible. En primer lugar, porque son muy difíciles hacer esos balances. En segundo lugar, es porque no se sabe por qué ocurrieron las glaciaciones. No hay ninguna teoría aceptada y aceptable y razonable para explicar por qué la Tierra tiene esos periodos enormes de cambios de temperatura fenomenales. De modo que de pensar que la deforestación o las vacas son responsables de lo que está pasando ahora y no la salida de la glaciación de Würm y de la pequeña glaciación, me parece una especulación muy grande. Pero se ha aprovechado
se ha aprovechado para fines políticos, es decir, por ejemplo, para la polémica entre Estados Unidos y China. Bueno, una de las mejores demostraciones que se ha aprovechado es que el capitalismo, como todo lo convierte en mercancía, ha inventado una cosa delirante, como son los bonos de carbono. Es decir, al hacer responsable al anhídrido carbónico, inventan la teoría de los bonos de carbono y los intercambios de dinero con todas estas cosas. Bueno, a mí siempre me preocupa no es el cambio climático, del cual el cambio climático, si es un fenómeno natural, lo que tenemos que hacer es prepararnos para ese cambio climático y chao. A mí lo que me preocupa es la contaminación por el plástico, el consumo descontrolado del petróleo, la basura electrónica y todas esas cosas que sí está produciendo el capitalismo desenfrenado. Es decir, que eso es lo que hay que combatir y no el otro problema que posiblemente sea un fenómeno natural. Entonces, por eso yo no quiero participar en esa polémica absurda, porque creo que en definitiva el problema que tiene Estados Unidos con China, que se lo arreglen ellos. Ustedes querían escuchar a Juan. ¿Vieron? ¿Oyeron? Ya está. Dice que no quiere participar de esta polémica absurda, la que ustedes quizás le van a promover. Lo raro de cómo viene la conversación es que acaba de hacer Juan su alegato justo cuando estábamos terminando prácticamente el tiempo de este asunto, ¿no? Entonces, vamos a tener que dejarlo abierto. Alejandro quiere agregar algo. ¿Te escucho, Alejandro? Sí, que aún al margen de si la actividad humana es la generadora de este cambio climático o en qué medida puede estar influyendo para coadyuvar a ese cambio climático, bueno o malo, ni siquiera lo voy a entrar a considerar. Lo cierto es que hay actividad humana que sí debe ser tomada en cuenta porque genera polución y ataca la vida humana directamente, al margen del cambio climático. De eso hablaba Juan recién, ahí sobre el final él mencionaba algunos ejemplos, ¿no? En eso sí. Y de ahí la importancia, por ejemplo, de la electrificación del transporte, eliminando la generación de nuevos elementos de polución, llamémosla así, por la quema por los motores de combustión interna. Pero bueno, un detallecito mínimo. Hasta 1910, la mayoría de los fabricantes de automóviles del mundo eran fabricantes de automóviles eléctricos, no de motores a explosión. Recién ahí, a partir de esa década, comenzaron a predominar los motores a explosión. Casi todos fabricaban motores eléctricos. Pero bueno, ya volveremos a eso y por lo menos atacaremos la polución, Juan. Aunque no ataquemos el cambio climático porque según tu teoría, que puede ser muy compartible, no es un problema humano. ¿Estás de acuerdo, Juan, en el impulso a la movilidad electráfica, tú? Por supuesto. Sí. Es decir, lo más lógico. Además, yo soy ingeniero electricista, de modo que cómo no voy a estar con el movimiento eléctrico. Bueno. Sí, no, si puedo decir una cosa muy breve. Sí, te corresponden las palabras de despedida. No, Alejandro dijo el 90% de lo que yo quería decir. Decía, muy posible, yo no me atrevo a discutir con Juan las 5 eras glaciales. Lo que sí es cierto es que a nosotros en nuestra vida no nos va a afectar lo que está pasando. Lo que sí nos está afectando, y está afectando la calidad del aire, del agua, la calidad del aire que respiramos, la capa de ozono, los rayos de sol que nos llegan, es la polución humana, y eso hay que frenarlo. Entonces, si le quieren poner el nombre de cambio climático, fantástico, pongámonos de acuerdo en llamarle cambio climático y actuemos sobre las cosas que están deteriorando la calidad de vida en el mundo entero. Ya volvemos a la tertulia. Enseguida pasamos al segundo punto del orden del día. Este nos lleva, decía yo, al pasado. Concretamente, 190 años atrás. El título creo que ya da la pauta de lo interesante que puede venir la charla. Sal si puedes.